Iniciamos con la conferencia Seguros Digitales e Inteligentes, a cargo de Rodrigo Aburto, socio líder del sector asegurador para EY Latinoamérica Norte, y Jaume Suez, socio líder de Digital y Tecnologías Emergentes para EY Latinoamérica Norte. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este evento, a esta feria de FSO. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que todos estén bien en su casa. Bueno, como ya dice la introducción, mi nombre es Rodrigo Aburto y bueno, el objetivo del día de hoy es compartirles pues cómo nuestra visión sobre cómo se están transformando los seguros desde el punto de vista digital y desde el punto de vista de automatización. Bueno, ahora se va a presentar, pero está uno de mis socios y buen amigo Jauma. No es el robot de Yo Robot, es uno de mis socios, ¿no? Es de carne y hueso. Entonces, bueno, Jauma, adelante. Estás en mute, Jauma. Muchísimas gracias a la audiencia por su tiempo. Sí, con Rodrigo hacemos muy buena combinación. Con Rodrigo hacemos siempre buena combinación, él con su conocimiento de negocio y pues yo con la habilitación tecnológica de las transformaciones que él siempre propone muy bien. Muchas gracias, Jauma. Y bueno, les preparamos una presentación para ustedes. Justamente vamos a hablar del tema de cómo se están transformando los seguros en mucho más inteligentes y mucho más digitales. Bueno, yo creo que no es siguiente slide, por favor. No es para ninguno de nosotros un secreto que el sector se ha acelerado de una forma muy importante a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Y realmente estamos estimando que es entre 5 o 7 años, en algunos aspectos puede ser mucho más. Y véanos un poco la muestra, véanos ahora mismo aquí. Y los cambios han sido en diferentes sectores, en diferentes rubros. Por un lado, en las empresas, en cada una de las empresas, hace un año y medio, pues ustedes recordarán, cada uno de ustedes en sus organizaciones, hablar del teletrabajo, del trabajo remoto o del home office era algo muy complicado. En algunas de las organizaciones donde he tenido el placer y el gusto de trabajar, pues era casi imposible hablar de esos rubros. Ustedes recordarán también estas compras de pánico de laptops que vivimos hace algunos años. Y claramente, pues todos estos cambios también hacia los procesos, hacia la automatización a ciertos rubros, porque desafortunadamente la capacidad instalada en algunos de estos procesos, formada evidentemente por pues, problemas con nuestros colaboradores, por temas de enfermedades o con sus familiares, y todos hemos tenido que ser muy pacientes y muy conscientes y ayudarnos los unos a los otros como empresas. Entonces, eso es desde el punto de vista, la gran evolución que hemos tenido como empresas y más fuerte en un sector tan conservador como el nuestro, como el sector asegurador. Por otro lado, también los agentes, y ustedes también recordarán a muchos agentes. Yo tengo un muy buen amigo agente que espero que nos esté viendo, le mando un saludo a todos los agentes, que me decía, no, Rodrigo, es que la póliza de seguros de vida o de gastos médicos se cierra con un apretón de manos, te tienen que ver a la cara. Hoy, amigos agentes, realmente se han transformado de una forma muy veloz. Ya no operan nada más así. He visto casos muy exitosos donde agentes donde tienen pantallas todavía mucho más elaboradas que las de nosotros, donde han dado un servicio y dan un servicio espectacular. Agentes que muchas veces, gente ya de cierta edad, que no utilizaba el WhatsApp, no utilizaba estas herramientas, hoy las usa de una forma espectacular. También la evolución de los agentes ha sido de una forma muy veloz. Y ahora, y si lo pensamos también desde el punto de vista de los clientes en nuestra región, en Latinoamérica, pues somos una región donde la penetración del seguro no es muy alta. Sin embargo, esta situación que estamos viviendo ha generado una conciencia mucho más importante, mucho más profunda hacia la importancia que tienen los seguros en la sociedad y como personas. Especialmente hay varios que ustedes conocen y lo han visto con el crecimiento de las peticiones, el seguro de vida, evidentemente, los seguros de salud, los seguros de gastos médicos, las pymes hoy, muchas de ellas solicitando coberturas de continuidad del negocio. Ojalá eso hubiera sucedido hace año y medio y no ahorita. Nos hubiéramos evitado muchas quiebras desafortunadas en toda la región. Y evidente el producto de el cyber en general para las empresas y para las líneas personales,
también son productos que hoy no son nuevos, estamos de acuerdo, no estamos hablando de productos innovadores, pero que son muy necesarios y que hoy están despertando mucho la necesidad de una región que tradicionalmente no era muy abierta a los temas de los seguros. También el seguro de desempleo, también si ustedes revisan las búsquedas de diferentes portales, qué es lo que están buscando los clientes hoy, son justamente estas listas que les estoy compartiendo de estos 5 seguros, que es vida, salud, gastos médicos, en la parte de pymes, continuidad de negocio, la parte de cyber, tanto a nivel corporativo para pymes y también cyber, líneas personales, y el seguro de desempleo, que desafortunadamente no hay productos robustos todavía en nuestra región, a diferencia de países desarrollados, donde estos productos son muy robustos. En la región todavía ahí tenemos una gran oportunidad donde podemos ayudarles mucho más a nuestro público, a la gente a la que nos debemos, el sector asegurador. Entonces, siguiente slide, Jauma, por favor. Y bueno, esta transformación ya está sucediendo, y esto lo podemos ver en cuál es la percepción y en el tipo de automatizaciones que se están dando en diferentes procesos del sector asegurador. Hay un portal que aquí les compartimos la liga, que es en español, lo que quiere decir es un robot sustituirá mi trabajo.com, pero está en inglés. Y hay muchos rubros, ustedes pueden entrar y pueden consultarlo, es información pública, donde se visualiza, hacen un robot, ellos tienen un robot que hace búsquedas en muchas fuentes de internet y hace un indicador de qué probabilidad hay de que este rol se sustituya o lo sustituya por un robot, y luego hace una encuesta para que la gente se defienda. Y vean estos datos tan interesantes. Lo que dice este estudio, como les comento, que es público, es que hay una probabilidad del 92% que los agentes de seguros sean sustituidos por un robot y o por inteligencia artificial. Pero como son muy buenos los agentes que yo conozco y se defienden, justamente en las encuestas dicen, no, solamente, la probabilidad solamente es del 57%, y te digo, no, en 2 décadas, o sea, todavía tenemos tiempo. Pero aún así el dato es muy revelador. Esto lo que nos dice es que a nivel mundial hay inteligencias artificiales, hay robots que están trabajando en este rubro. Y ustedes lo saben, en temas tecnológicos, cuando lo empiezas a pensar, y ahorita Jauma nos va a compartir mucho su experiencia en este rubro, cuando tienes una mira en ese tema, sucede. Por otro lado, tenemos... Sí, Jauma, adelante. No, decía, a mí en lo personal siempre me ha sorprendido lo fuerte que es el canal de agentes, ¿no? Y que todas las empresas aseguradoras tienen un modelo de comercialización B2B2C y son muy cuidadosas con el canal de agentes, ¿no? Y yo creo que esto arrastra lo que comentaba Rodrigo, de que una póliza se cierra con un apretón de manos, ¿no? Y esta sensación, dijéramos, tradicional en el sector hace que siempre se cuide mucho a los clientes, pero la realidad es que de forma ya cada vez menos silenciosa, las tecnologías habilitan que el cliente final pueda seleccionar desde su casa la póliza que más le conviene, con muy buenas recomendaciones a mano disponibles 24/7, ¿no? Entonces, será cuando al cliente se adecue a esta nueva forma de trabajar que los agentes quedarán disrumpidos por el agente digital, ¿no? No sé si esto lo nota Rodrigo, por ejemplo, en las nuevas insurtech puras que tienen un modelo de mucha conveniencia, ¿no? de atacar al cliente final con la conveniencia de tener un agente digital. Y cómo este conflicto con la actual cadena de venta de las agencias tradicionales, ¿cómo crees que las están gestionando, ¿no? Porque parece un imperativo, por un lado, que el cliente se digitalizará, pero también hay este legado, esta forma de hacer exitosa durante muchos años, de cuidar a la gente, ¿no? En tu opinión, ¿cómo hay que llegar a una solución de compromiso aquí? Claro, Llama. No, y tocas el tema que es muy importante, que es las insurtechs. Y algo que está sucediendo mucho en la región es que las insurtechs que están siendo enfocadas en el canal, en la distribución, en la venta, muchas de ellas están siendo creadas por agentes, lo cual creo que es muy valioso, y ahí es donde vemos una transformación muy interesante. Y ya no diría una transformación, estoy hablando de una revolución del rol del agente, porque está todo su conocimiento del cliente, esa sensibilidad que resultado de muchos años, de muchos apretones de mano, las está trasladando a herramientas.
y están teniendo mucho éxito. Yo no dudo, y ya ha sucedido en la región, yo no dudo que los agentes empiecen luego a crear compañías de seguros insurtechs, porque ese conocimiento del cliente tan valioso lo están traduciendo primero en un canal de distribución mucho más evolucionado y seguramente, y varios de mis colegas conocidos, seguramente lo tienen en la mente. ¿Cómo damos el siguiente paso? Claramente, aquí hay evidentemente tenemos que trabajar en conjunto con los reguladores para que eso suceda de una forma más sencilla y más fluida. Sí, Y ahora, sí y las tienes, compañías de seguros también, cómo les ayudan para que eso suceda. sí, sí tienes razón y conecta con la siguiente diapositiva, Rodrigo. Es pregunta, ¿eh? ¿Puede ser que las empresas de seguros conocen sobre todo a la gente, pero es el agente el que conoce al cliente? Y ahora estas tecnologías que se están democratizando, no necesitas grandes economías de escala para digitalizar la función de la gente u otras funciones de las empresas de seguros. ¿Cómo se transformarán estos roles? Y aprovecho para ver cuál crees tú que sería la dicotomía entre el modelo tradicional, el modelo digital puro, es decir, en este lado del espectro las insurtechs puras, y cuáles serían las mejores soluciones de compromiso para los grandes actores consolidados de nuestro sector, ¿no? Totalmente, Jauma. Tú lo has dicho, hoy ya hay una serie de compañías muy importantes, muy relevantes en la región, y muchas de ellas están muy en la parte de lo tradicional, digamos. Nacieron con este rubro donde principalmente todavía hacen trajes a la medida, hay un acompañamiento muy cercano tanto con los agentes, los promotores y los asegurados. También hay un tema que no es tan positivo, que es el manejo de las excepciones. También vemos que se aceptan tantas excepciones que resulta que la excepción es la operación, lo Exacto. cual, lo cual cae en una implicación de altos costos de adquisición, altos costos operativos, y que luego no aprovechamos todo el conocimiento de la organización para generar analítica avanzada. Nos enfocamos mucho en la analítica regulatoria o en la analítica básica de gestión. Que eso, si lo comparamos con el otro extremo, que es el rubro digital, es autoservicio, es masivo, es sumamente estándar, pero tiene una brecha, que es que el servicio es deshumanizado. Y en la cultura latinoamericana eso es muy importante. Probablemente, y tú lo conoces mejor, Jauma, los anglosajones, la parte europea, se siente más cómodo en ese rubro, Cierto. pero tú sabes que bueno, no te casaste con una latina por casualidad, ¿no? Los latinos somos muy cercanos, ¿no? Nos gusta mucho el Sí, contacto físico. Y sí. claramente estas compañías están tomando una ventaja muy importante por el tema del uso de los datos digitales y los activos digitales como información. Lo que creemos, lo que vemos es que va a haber una fusión en este tipo de compañías robustas, donde la parte muy positiva de lo tradicional se está fundiendo, se está mezclando con la parte positiva de lo digital, generando Está, ofertas de valor muy interesantes. Entonces, ahí está, justamente es lo que... Y es tu experiencia, Jauma, ¿estás de acuerdo? sí. De hecho, pensando sobre lo que estás comentando, Rodrigo, tienes razón, ¿eh? A veces parece que digitalizar implica estandarizar y, por tanto, implica sacrificar ese personalismo, ¿no? Eso es cierto si no tienes una buena explotación de datos que te permite hiperpersonalizar, que creo que es lo que comentas, ¿no? Que quizá la explotación de datos hoy es más para fines regulatorios y el gran olvidado para competir con los actores digitales puros es la hiperpersonalización para que la digitalización no te obligue a sacrificar este contacto más artesanal, ¿no? Sino replicarlo de alguna manera, ¿no? Es lo que entendería. Más adelante, cuando hablemos de chatbots, me gustaría retomar este tema. Tú siempre nos dices, y yo aprendo de ti, Rodrigo, con nuestros clientes, que tenemos que empezar diseñando from client backwards, ¿no? Entonces, la primera frontera de defensa en las empresas de seguros es el agente, ¿no? ¿Cómo te imaginas el agente de futuro? Sí, Jauma, justamente en esta fusión de lo digital con lo tradicional, es que surge esta figura que es el agente del futuro. Y estos datos que están aquí es el resultado de un estudio que hizo la firma a nivel global,
y hay varios datos muy interesantes y que creo que desde el punto de vista de la forma de pensar tradicional es bastante disruptiva, ¿no? En especial el indicador del 77%, que ahorita menciono todos en lo general, pero el del 77% es muy interesante porque tradicionalmente compartir la información de tu cliente, si tú eres agente y compartir esa información, no sucede. Eres muy celoso de ese contacto porque te costó mucho trabajo. Entonces hay un tema de confianza, es por qué le voy a compartir esa información a otras compañías si es mi información. Yo desarrollé ese conocimiento. Esto Pero activo, ya, de hecho, ¿no? esto activo, Esto exacto. activo. Pero en esta El evolución patrimonio. digital es ya los agentes, es lo que nos dice este estudio, están en un 77%, están dispuestos a compartir esa información para que me ayudes como agente a desarrollar mi portafolio. Y es un ganar-ganar. Entonces, Interesante. y además, y ese es el punto del 80%, es, ok, y además, ayúdame, elimíname carga de trabajo operativa, compañía de seguros, ayúdame y vuélvete eficiente para que no le dedique yo a resolver quejas o a resolver aclaraciones y me pueda dedicar más al servicio y a la venta. Entonces, eso es dentro de esta fusión de la gente del futuro, esos dos rubros son muy, muy importantes. Otro rubro, digo, todos estos están en nuestros contenidos, pueden descargarlo de nuestra página de internet, el micro detalle de este estudio, pero hay otros elementos que pueden ser muy importantes como la lealtad. El 90% de los agentes hablan con otras compañías. Entonces, eso que dice es, oye, los agentes, bueno, uno, el sector se está moviendo, obviamente. Es, oye, todas las compañías y ustedes que son parte de esas compañías quieren a los mejores agentes. Y no es ni secreto que todas las compañías de canal tradicional tienen la misma, todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos. Entonces, ¿cómo desarrollo con herramientas, con robotización a favor del canal tradicional para retener y tener mucho más contentos a mis agentes? El 60% justamente menciona que ese variable es importante para mantenerme como leal a la compañía de seguros. Y Jaume, tú has desarrollado soluciones en ese sentido en el sector. Sí, de hecho, estaba pensando, ahora que veía este 90% de infidelidad o de agentes que trabajan con múltiples aseguradoras, estas mismas dinámicas las hemos visto en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector del e-commerce con Amazon, en el sector de las telecomunicaciones, donde las plataformas de contenido pues tienen el cliente. Y entonces yo diría que en sectores donde la digitalización ya está más avanzada, el pulso de poder, el pulso por la cuota, ¿no? Por el gross margin que te generan los clientes, siempre lo ha acabado ganando el actor más digitalizado y más cercano al cliente, ¿no? Amazon ha comoditizado 350.000 pequeños comercios en América Latina, ¿no? Pero quien gana dinero es Jeff Bezos, ¿no? Netflix, tú puedes ver Netflix, sea cual sea tu operador de cable, que entonces te da un servicio comoditizado, te entrega datos en casa, ¿no? Pero ellos se quedan con el billing del cliente, el conocimiento del cliente y la marca del cliente, ¿no? Entonces, lo que me da que pensar, junto con este dato que comenta Rodrigo, en otros sectores, es que sí hay cierta urgencia en que las grandes empresas aseguradoras analicen cuál es la mejor estrategia de compromiso entre mantener y no enfadar a tu canal actual de venta, en tu modelo B2B2C, con este conflicto de interés de que a lo mejor pueden llegar a ser competidores por la ganancia futura, ¿no? No es una discusión fácil y sobre todo lo importante, además de la estrategia comercial que implica cómo gestiono este conflicto de canal, está en ya empezar a explorar cómo habilito yo las capacidades para yo ser agente digital, porque tienes toda la razón que ahora las nuevas tecnologías digitales no requieren tantas economías de escala, no requieren que seas tan grande para que te salgan proyectos rentables de digitalizar la función de la gente, ¿no? Cualquier agente emprendedor puede ser el competidor de mañana, ¿no? Totalmente. Totalmente, Jaume, y en esta distribución digital hay diferentes jugadores. Por un lado, tenemos el rol del agente del futuro, que ya lo mencionamos.
tenemos el rol de la banca seguros. Muchos de seguramente ustedes pertenecen a ese tipo de organizaciones, donde ya empiezan a hacer en Latinoamérica sinergias entre la información del banco, del grupo financiero, y para poder ser mucho más efectivos en la venta y en la colocación de productos, más las insurtechs. Ahora, todos estos modelos bien hechos son exitosos. Ahora, hablando de la gente del futuro, yo digo que tienen una ventaja. Y hay una frase que me gusta mucho de un futurista que dice, aquellas cosas que no son automatizables en el futuro serán sumamente valiosas. Y hay algo que no puedes automatizar, y es la empatía. La empatía y el realmente tener un interés genuino por las personas. Y ahí es donde la gente del futuro se puede distinguir. Estoy de sin acuerdo. duda. Quitando toda la parte operativa o eliminando la parte operativa, digamos, dura, y enfocando a este rol en la parte empática. Claro, Sí. el tema de banca seguros también va a tener sus ventajas, que es el conocimiento muy fino del cliente. Entonces ahí es donde la competencia va a ser, sin duda, o está siendo muy interesante. Sí, sí tienes razón que a veces simplificamos este tipo de discusiones, Rodrigo, como de blanco-negro, ¿no? El ser o no ser de digitalizarte. Realmente lo que pasará es que tendrás distintos tipos de clientes, algunos más afines al canal digital, otros más afines al canal tradicional, y como gran empresa lo que tienes que hacer es estar preparado operativamente, tecnológicamente y con el pertinente modelo de negocio y gestión comercial para atender la máxima cuota de mercado, ¿no? En este sentido, tú siempre nos enseñas, lo muestro a continuación, un mapa de cómo se puede transformar o digitalizar o tecnificar una empresa de seguros de dentro hacia afuera en este framework, ¿no? Claro. Sí, este framework resume la forma, digamos, o los conceptos a alto nivel de lo que es la transformación digital. ¿Por qué? Porque escuchamos mucho, déjame decirlo así, Jauma, se puso de moda el concepto, ¿no? De transformación. Y decíamos, oye, no, es que estoy haciendo la actualización del Microsoft Office, estoy haciendo transformación digital. No, transformación digital es un concepto muy robusto. Y normalmente hay dos vías en donde se empieza a generar esta transformación. Por un lado tenemos lo que es generar el foco interno, es la operación digital, que es cómo automatizo procesos, cómo soy más efectivo en los reportes, cómo utilizo mejor la información para generar reportes, inteligencia financiera, inteligencia comercial. Eso no es transformación digital, eso es, estoy convirtiendo mi operación en digital, la estoy optimizando utilizando nuevas herramientas. Por otro lado, hay otras tendencias que es, ok, voy a poner canales digitales, voy a hacer un portal de agentes, lo voy a hacer más efectivo, un portal de clientes que puedan emitir, que puedan hacer X y cosas. Está muy bien, pero eso es un foco de la digitalización hacia externa, y lo que estoy haciendo digital mi servicio. Soy la misma compañía, son los mismos productos, pero los estoy ofreciendo ahora a través de un canal digital. Cuando mezclamos estos dos ejes, el punto número 1.1, que es, ok, estoy actualizándome y estoy generando capacidades digitales integrales dentro de mi organización. Eso es muy bueno porque me estoy actualizando, no me estoy transformando. Soy la misma compañía con los mismos productos, pero más eficiente y mucho más digital. ¿En qué momento se vuelve la transformación y la revolución? En el momento en que genero inteligencia a través de los elementos digitales y empiezo a generar nuevos diseños y nuevos modelos de negocio, y es donde entra el concepto de el ecosistema, donde entran los conceptos de los spin-offs, donde hablamos del open insurance, donde la compañía de seguros se vuelve algo más que una compañía de seguros. Y aquí también, y por eso resalto mucho el tema, lo comentaste, un agente de seguros es lo que acaba de comenzar, Jauma. Los agentes de seguros, de una forma, se están transformando más rápidos porque se actualizaron y después se volvieron insurtechs. Sí. ¿Me explico? No tienen la inercia de todo el legado, dijéramos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo acompañamos? Y me voy ahora del lado de las compañías de seguros o de una compañía de banca de seguros, es cómo acompañamos esta inercia donde tanto los clientes como los agentes nos están llevando a una velocidad que cada vez es más acelerada. Entonces, y ahí es donde las nuevas herramientas, y tú has construido muchos de estos casos, Jaume, y ahorita nos lo vas a compartir, es cómo estas herramientas te habilitan y siempre vamos a ir atrás, ¿eh? Ojo,
Siempre las compañías, siempre vamos a ir atrás de los clientes y los agentes, porque es gente muy dinámica, su perfil es así. Entonces, ¿cómo tratamos de acelerarlo para poder converger lo más rápido que se pueda en el punto 1.2? Y esa es una transformación real, sí, no una transformación de cambiar un software o actualizar un RP, ¿no? Son partes de la transformación, pero por sí solos no es una transformación. Sí, si puedo añadir, sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Si puedo añadir cómo estamos sintiendo desde el lado tecnológico y desde el lado de desarrollo tecnológico las empresas de nuestra región, yo siento que todas empiezan por un principio de prudencia, que es empecemos digitalizando la parte más alejada del cliente, ¿no? El cliente es importante, de la gente. Entonces, la primera ola de digitalización siempre empieza en la parte que comentas de operación digital, ¿no? Sumar, como bien dices, rápidas digitalizaciones relativamente tácticas de payback rápido para que la organización aprenda qué significa digitalizar, para qué son buenos o qué no son buenos este tipo de soluciones, ¿no? Es como hacer la prueba en casa. Típicamente son los casos de negocio más finos, más fáciles de realizar, ¿no? Como conoces mucho tu operativa interna, sabes cuál es el valor añadido de digitalizar o automatizar cierto proceso interno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere aportar esto, ¿no? Que el framework que presentas yo creo que es el espectro total de todo lo que tiene que hacer una compañía. Todos estaríamos de acuerdo en que tienes que ser transformacional total. Quería añadir que gradualmente, y por un tema meramente de prudencia, de que es más fácil y más fino hacer los casos de negocio, las empresas ya están empezando prácticamente con digitalizar su operación interna para poco a poco ir abordando, dijéramos, al cliente, que es un área más sensible y también más incierta, ¿no? Porque al final no deja de ser un agente externo y que no sabes cómo reaccionará si lo obligas o cuántos adoptarán tu app o cuántos adoptarán tu canal digital o cuántos realmente querrán seguir dándole la mano a su agente de confianza, ¿no? Entonces, sí. Totalmente, Jaume, y un poco en eso que mencionas del payback, y hay que tener un poco una visión más amplia de lo que quiere decir payback también. Somos un canal muy tradicional y cuando hablamos de payback, lo vemos de una forma muy acotada de cuánto me estoy ahorrando, cuántos pesos me voy a ahorrar, ¿no? Cuántos dólares me voy a ahorrar o cuántas personas menos voy a tener. Entonces, realmente no es así. Hay que verlo mucho más amplio porque el payback es, ok, ¿cómo puedo crecer con esta misma estructura sin hacer una inversión adicional, por ejemplo? Exacto. En el caso de un siniestro, normalmente el problema de un siniestro en una queja no viene del siniestro, viene de emisión, viene un problema de calidad, o viene un problema de percepción, o viene un problema de la suscripción. Entonces, que tú resuelvas un tema aquí, el payback no solamente lo ves en una parte de la cadena de valor del proceso, lo ves en muchas otras. También hace poco hacíamos un ejercicio donde decíamos, oye, es que estoy haciendo más eficiente el First Contact Resolution. Sí, pero una queja te genera 2.3 llamadas más. Entonces, si lo piensas solamente como unitario, dices, bueno, estoy ahorrando una llamada. Sí, no, estás ahorrando 2.3 llamadas. Entonces, esa es la visión en general, ¿no? Ese Totalmente, es el payback cuando lo vemos integral. Totalmente de acuerdo. Es más fácil justificar una robotización táctica interna porque la reducción de OPEX la puedes palpar. Pero tienes razón que los casos de negocio más amables que nosotros hemos visto en seguros es cuando nuestros clientes saben cuantificar cuánto vale un cliente, cuál es su Customer Life Cycle Value, cuánto te impacta en la retención o no retención de cliente una reclamación mal atendida, ¿no? Los clientes que hemos visto que saben cuantificar estas métricas, sí es posible cuantificarlo, de manera indirecta, pero es posible, son los que tienen los casos de negocio más amables, ¿no? Por ejemplo, el sector de hostelería se rió durante mucho tiempo que Airbnb no ganaba dinero, pero Airbnb, ¿qué estaba haciendo? Estaba apostándole a la satisfacción del cliente con una lógica de guest host, ¿no? De invitado y huésped, en el cual ambos se medían la satisfacción, ¿no? Entonces, Airbnb hizo una apuesta por medir muy bien la satisfacción de sus clientes y a la larga ha sido, bueno, ahora coyunturalmente es un mal momento, ¿no? Pero a la larga Airbnb es más exitoso que cualquier cadena de hospitales, ¿no? En el sector asegurador
pasa algo parecido, ¿eh? Rodrigo, tienes toda la razón. Hay este sesgo, sobre todo en esta época, dijéramos, de momentos difíciles, donde todo el mundo tiene restricciones de cash flow, etcétera, de ir muy a lo tangible. Esto sí te sesga, te penaliza, que las digitalizaciones que haces son más tácticas, mientras que el gran valor añadido a medio plazo son estas digitalizaciones más estratégicas que tienen en cuenta cómo afectas el valor del cliente, tu percepción de marca, tu riesgo operativo, tu riesgo institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, Jaume, y ahí es donde entra el rubro que no es muy positivo en el canal tradicional, no en el canal tradicional, sino en la visión tradicional, que no se genera analítica avanzada para poder hacer este tipo de cálculos. Por eso es que, y lo hemos dicho en la firma repetidamente, el principal activo de las compañías de seguros va a ser y será la información, más allá de su portafolio, inclusive de pólizas. Las empresas insurtechs que hoy recaudan varias decenas de millones de dólares para su expansión global, no voy a decir los nombres porque ya las conocen, son las de siempre, lo hacen porque lo que venden como activo digital son sus datos y sus herramientas tecnológicas, no su portafolio, ni tampoco sus productos. Entonces, ahí es donde va esa es la transformación, justamente, Jaume. Exacto. Entonces, exactamente. En EY tenemos una aproximación que quizá peca de exceso de honestidad. Intentamos explicar siempre a nuestros clientes que vivimos en un sector con exceso de demanda. Más que exceso de demanda, incluso diría con exceso de promesas, ¿no? Y hay muchos líderes de opinión que dicen que los robots nos van a robar el trabajo a todos. O sea, por ser alarmistas o por el motivo que sea, si vivimos en exceso de demanda. A nosotros nos gusta hacer una aproximación muy ácida, muy honesta, sobre realmente qué herramientas, qué capacidades tienen el suficiente grado de madurez para que mañana una aseguradora hispanoamericana lo implemente con confianza en sus organizaciones, ¿no? Entonces, a partir de aquí os presentamos nuestra radiografía ácida de qué funciona y qué no funciona hoy, de las herramientas, las soluciones que tienes para habilitar todo este camino que Rodrigo explicaba muy bien en el framework de la diapositiva anterior, ¿no? La tecnología base es la robotización de procesos, que se llama RPA, o la solución, dijéramos, menos evolucionada, que se llama RDA. ¿RPA qué es? Es un software que simula el comportamiento de los usuarios actuales de cualquier empresa, tiene usuario y password de los sistemas actuales, tiene email de la compañía, puede usar Excel y simula el comportamiento que hoy tienen los usuarios, ¿no? Entonces, aquí me reitero en el comentario de Rodrigo de antes, ¿no? Los casos de negocio de robotizar un proceso, el sencillo, que simplifica demasiado el universo de aplicaciones que puede tener la robotización, es decir, si esto lo hacen 3 personas, pongo un robot a hacerlo y me sale más barato, ¿no? Eso es cierto, y ahora hablaremos de los principales paybacks, pero es muy reduccionista, ¿no? ¿Qué más puede hacer un robot por ti? Primero, eliminar el riesgo de error humano. Segundo, responder inmediatamente 24/7. Y tercero, que es una cosa que cada vez nos demandan más y más los clientes y conecta justo con lo que decía Rodrigo en la página anterior. Los robots guardan una trazabilidad de todo lo que han hecho. Es decir, generan nueva información de negocio que antes estaba en el cerebro de las personas, que cada uno hacía su proceso sui generis a su manera. El robot regla, estandariza y documenta toda esta nueva información transaccional. De hecho, uno de los beneficios indirectos más valorados de las robotizaciones que nosotros vemos en nuestros clientes es cuando el robot está establecido, nos piden que esa información de todos los clics, de toda la operativa que ha hecho el robot, nos piden que se la guardemos en un lago de datos para su explotación posterior, para tener más conocimiento del cliente, más conocimiento de la operativa actual, etcétera, etcétera, muy en línea con lo que comentaba Rodrigo, ¿no? Con lo que comentabas tú de que si acumulas información de datos de tus clientes, tu transaccional, cuándo te ha llamado, lo consolidas en un único lago de datos con visión 360 grados, ya sea tu cliente como tu operativa interna, tu empresa vale más a medio plazo, ¿no? Entonces, sí, esas tecnologías están plenamente maduras. Nosotros el último año hemos hecho más de 100 implementaciones en banca y en seguros.
de robotización, aquí daros la confianza absoluta de que robotizar la operativa interna de una compañía es factible. Hay suficientes alternativas en el mercado para garantizar el éxito de estas robotizaciones. Tienen paybacks cortos y abonan esta idea estratégica de medio plazo que comentaba Rodrigo de mejor servicio al cliente, mejor datos de operación, mejor datos de transaccionalidad del cliente, etcétera, ¿no? Entonces, el sector de las robotizaciones está dominado por 3 o 4 gigantes. Ha habido una dinámica competitiva de consolidación de agentes, de jugadores. Tenemos 3 o 4 gigantes que ya están plenamente instalados en nuestros mercados y tienen bastante dinámica competitiva de copiarse, ¿no? Cada 3-6 meses lanzan nuevas funcionalidades a sus robots y tienden a copiarse. Y tienen una estrategia que a mí se me hace muy inteligente, de a mismo precio del robot tengo un agente que tiene una capacidad de aprender y entrenarse para hacer lo que tú quieras en tu organización. Poco a poco le van añadiendo más capacidades, ¿no? ¿Qué 3 capacidades hoy están más consolidadas para ya ir añadiendo más posibilidades de digitalización a las compañías, ¿no? El primero es la inteligencia conversacional o chatbots. Hace 12 meses, la verdad es que los chatbots que había en el mercado hispanoamericano realmente hacían traducción simultánea del inglés. No estaban ajustados. Hoy ya podemos decir que tenemos chatbots que hablan genuinamente en mexicano, en colombiano, en peruano, en ecuatoriano, en nuestros dialectos, ¿no? Esta tecnología nosotros decimos que está bastante madura. ¿Por qué? Y me quiero referir otra vez al comentario que ha hecho Rodrigo al principio de la presentación de que el cliente requiere la proximidad, ¿no? El agente es capaz de mostrarse empático con el cliente. Nuestra experiencia es que los clientes hispanoamericanos son más impredecibles de lo que pueda parecer, ¿no? Entonces, los chatbots han demostrado ser herramientas que reducen costos y enaltecen la experiencia de clientes cuando ayudan a los clientes en temas muy transaccionales, muy sencillos, que en vez de llamar al call center y esperar 10 minutos, podemos resolver con 3 WhatsApps. Cuando eres capaz de simplificar una llamada y aguas abajo poner un ejército de robots que tras bambalinas hace toda la gestión para con una conversación simple aparentar que la solicitud del cliente se ha resuelto de forma simple y rápida, allí son los robots de que generan más satisfacción a la vez que más reducción de costes, ¿no? Sobre el papel, vemos muchas empresas que dicen que son capaces de diseñar toda una conversación y una nueva relación digital con los clientes. Nosotros aquí somos prudentes. La empatía en los mercados hispanoamericanos, como decía Rodrigo, todavía no se puede digitalizar, ¿no? Entonces, nuestra primera aproximación de prudencia es empecemos en las organizaciones a testear, a medir qué tal los clientes se sienten con nuestros chatbots, con nuestros canales digitales, nuestras apps, nuestros web chats, etcétera, siempre empezando por el espectro de conversaciones y atenciones más transaccionales, ¿no? El segundo, y esta es la tecnología que yo he visto en los últimos 18 meses que se ha disparado, es el de reconocimiento de imágenes, ¿eh? Como parte de un proceso digitalizado / robotizado, ya se puede reconocer una factura escaneada, un ticket escaneado, un documento nacional de identidad, reconocer la cara, se puede añadir 5 selfies, ya pueden suponer una prueba de vida. Puedes a su vez en línea validar que este documento nacional de identidad en la base de datos del gobierno indica que está válido, que no está caducado este documento. Entonces, todo lo que es reconocimiento de imágenes, facturas, documentos, tickets, documentos nacionales de identidad, etcétera, etcétera, ya es bastante una realidad, hasta el punto que la tecnología puntera, esta tecnología se ha desarrollado hasta el reconocimiento de sentimientos. Hoy ya es factible, con un vídeo, por ejemplo, como el que estamos haciendo Rodrigo y yo hoy, analizar con 10 minutos de vídeo solo con la voz, con una transcripción de voz, hasta 55 parámetros de la personalidad que proyectas. Ya incluso, aprovechando estos avisos de que por motivos de calidad esta llamada será grabada, ya solo con esto nosotros podemos añadir analítica tanto a
tu fuerza de ventas, tu call center, tus clientes, la reacción de tus clientes a una propuesta comercial, la reacción de unos clientes a una reclamación, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya es una realidad, ¿no? La tecnología base en la que se fundamenta todo es el reconocimiento de imágenes y para reconocimiento documental ya hay mucho. Y la más novedosa, que de hecho es una de las apuestas de EY, es el reconocimiento de sentimientos, ¿no? Si pudiera hacer una analítica de mis agentes de seguros y saber qué rasgos de personalidad y qué rasgos de discurso, de cómo hablas, las palabras clave que predicen que tendrá mayor productividad, con esta analítica base, ¿podría hacer que mi vendedor promedio se asemejara a mi mejor vendedor? La respuesta es sí, ¿no? Y el último... Si me permites complementarte, es en muchas compañías escuchamos mucho el punto de, oye, no tengo información para poder empezar a hacer estas cuestiones. Y justamente todas estas herramientas te ayudan justamente probablemente no hay información, pero hay algo que sí les garantizo, que hay muchos papeles y hay mucho Excel. Entonces, ahí justamente estas herramientas nos ayudan justamente a extraer esa información para poder convertirla en datasets y poder después hacer justamente lo que nos va a comentar ahora Jaume, los algoritmos de decisión. Hoy un mensaje, y esto es un poco para mis colegas actuarios, es hoy trabajar en una hoja de Excel es lo mismo que trabajar en un papel, desde el punto de vista de la información y la robotización. Adelante, Jaume, adelante. Creo que estás en mute. Digo sí, y de hecho los algoritmos de decisión, hoy todos estos procesos digitales requieren la disciplina de que lo que quieres hacer esté reglado, lo sepas explicar con reglas de negocio. De hecho, son ejercicios muy interesantes, ¿eh? A veces las organizaciones tienen operaciones, atenciones, gestiones comerciales relativamente artesanales, sui generis. El hecho de que es lo que comentaba Rodrigo del modelo más tradicional, que acaba habiendo mucha gestión donde la excepción es la norma, ¿verdad, Rodrigo? Hacer estos diseños digitalizados te obliga también a hacer esta reflexión de cómo disciplinar, cómo organizar la casa en términos de algoritmos de decisión, ¿no? Y de hecho ahora, Rodrigo, nos hablarás más, ¿no? Antes de que profundices en la parte de qué pueden hacer los grandes algoritmos de Machine Learning para las empresas de seguros, con base a un par de experiencias que a mí se me hacen muy interesantes, Rodrigo, que aportas. Queríamos dejar algunas estadísticas que fundamentan casos de negocio más estratégicos, como decía Rodrigo, no tan tácticos, sino estratégicos, ¿no? Un centro de servicios compartidos, un call center, si no está tecnificado, al menos un 25% de reducción de OPEX, a la vez que mejoras los SLAs de atención, típicamente es factible, ¿eh? Si tu centro de servicios compartidos, tu contact center, no está tecnificado y tiene un OPEX de $1 millón al año, es fácil predecir que con una inversión de payback rápido puede reducir un 25%. Estamos dando rangos de lo que hemos visto en el mercado, un poco para el cálculo rapidísimo, ¿no? Para los ejecutivos sin prisa de decir, ¿vale la pena o no abrir este melón, ¿no? Pues este 25% es muy razonable, ¿eh? Y hemos llegado hasta reducciones del 86%, pero un 25% en general es muy razonable, ¿no? Atenciones y reclamaciones de un call center, el 55% en volumen, que típicamente son las 8 o 10 atenciones y reclamaciones más grandes por principio de Pareto, también típicamente pueden robotizarse con una reducción en costes, a la par que el cliente estas atenciones más transaccionales agradece que se las demos 24/7 en línea en cualquier momento y con 2 WhatsApps en vez de tener que descolgar el teléfono y esperar, ¿no? La cobranza, que yo creo que es uno de los temas que también se está solicitando mucho, ¿no? El ser disciplinado, el tener un buen control de saldos pendientes por cobrar, saldos pendientes por pagar, una disciplina en los contactos con los clientes, personalizando la solicitud y solo dándoles visibilidad de lo que deben, solo tácticamente, haciendo esta suma de tacticismos, permite aumentar la cobranza de un 80 a un 200%, nosotros hemos visto, ¿no? Y con el fraude lo mismo, ¿no? Los algoritmos de prevención de fraude y también el control de fraude, no por muestreo, sino de forma exhaustiva. Rodrigo también lo decía, ¿no? Eliminando ese cuello de botella de la operativa interna que solo te permite muestrear casos
los casos más sospechosos. Si eliminamos estas barreras y analizamos no los más sospechosos, sino todos, y aprendemos de estos patrones de fraude para cada vez ser más certeros, también hemos visto que hay reducciones del 45%, ¿no? Cualquier trabajo repetitivo que hagan 3 personas, y estamos pensando en los costes laborales aproximados mexicano, colombiano, peruano, ecuatoriano, cualquier trabajo repetitivo que involucre un equipo de 3 o más personas es rentable robotizarlo. Y esto es muy importante. Cualquiera diría que tiene medido cuánto le cuesta un error humano en términos de insatisfacción del cliente, pagos dobles, retrabajos, etcétera, etcétera. A poco que sea un área que sufre un 5% de tasas de error humano, y la estadística dice que típicamente es más. Lo que pasa es que en las empresas tienden a ocultarse los errores humanos, ¿no? Si eres capaz de cuantificar cuánto te cuesta este riesgo operativo, también son casos de negocio muy, muy razonables, ¿no? Con la automatización y la digitalización, dijéramos, reglada, de lógica, de inteligencia lógica, ¿no? Sobre esto, Rodrigo, siempre añades la parte de Machine Learning, ¿verdad? Sí, totalmente, Jauma. Y justamente en el concepto de Smart Automation hay 2 partes. La parte cognitiva, lo que es la inteligencia que va a tener el robot, y lo que es el músculo, ¿no? Lo que yo le llamo el robot de Homero Simpson, ¿se acuerdan? Ese capítulo de Homero con un muñequito pegándole a un botón, ¿no? Entonces, justamente ya lo que comenta Jauma es una evolución, justamente estos robots donde tenemos las 2 cosas, la inteligencia por un lado, y para eso están los algoritmos de Machine Learning, ¿no? O el Deep Learning, dependiendo del caso, y el músculo a través del RPA. Pero ¿cómo podemos obtener la información? A través del concepto de una organización o una arquitectura data-driven, que en la firma la hemos evolucionado al Customer Data-Driven. Prácticamente la gran mayoría de las compañías de seguros, sus compañías, hablamos de una división cliente. Es que tenemos o estamos enfocados en el cliente, pero en la realidad y en los datos no lo reflejan así. Entonces, ¿cómo estructuramos una arquitectura con esa visión de tal forma que el activo o el core del negocio ya no es una herramienta transaccional, ya sea de robot o de operación o administración de pólizas, sino es una base de datos de conocimiento del cliente? Y una vez que tenemos esos datos, podemos, y le comento, no necesariamente tiene que ser súper fino y no tengo que tener todo esto para poder empezar a ser cognitiva avanzada. Y es un caso justamente para una suscripción de gastos médicos. Y se acuerdan el dato inicial donde en un 99% se considera que un suscriptor puede ser sustituido. Pues vean este algoritmo. En el eje de las X tenemos la prima real, la que generó un humano, y en las Y, en el eje de las Y, tenemos la prima que generó el algoritmo. Como pueden ver, y este es un caso real que hicimos en la firma, aproximadamente un poco más del 80% tuvo una precisión el algoritmo muy correcto, y justamente en la parte roja, pues ahí hubo un error, que el error no es del algoritmo, el error es humano, y el algoritmo nos lo mostró. Entonces, sí, aquí la cognitiva avanzada a través de un robot, de una inteligencia artificial, Machine Learning, nos puede llevar a estos resultados en un proceso que es crítico desde el punto de vista de la oportunidad. Y ustedes lo saben, la diferencia entre entregar una póliza en un día o en 10 días hace la diferencia entre ganar y perder el negocio. Siguiente slide, Jauma, por favor. Sí, de hecho... Y bueno, y esto lo sumas con el músculo, ¿no, Jauma? Exacto, es inteligencia de músculo, ¿no? Lo que comenta Rodrigo está más enfocado a datos, y lo que comentábamos antes está más enfocado a procesos. Procedimentas la obtención y ejecución en base a datos, y le añades inteligencia, ¿no? Es el círculo virtuoso. Nos quedan 8 minutos, Rodrigo. Te quería hacer un poco de presentador de la televisión porque tenemos algunas preguntas de la audiencia. ¿Me permites que te las lea? Sí, adelante, por favor. Y me reitero, en estos QRs están nuestros contactos. Creo que no llegamos a responderlas todas, pero por supuesto estamos a disposición. Digo, no hacemos otra cosa que la transformación digital de empresas de seguros, o sea que somos unos apasionados de esto, ¿no? Totalmente. A ver, creo que esta la has contestado, ¿no, Rodrigo? ¿Crees que el rol de los agentes de seguros desaparecerá y será sustituido? Sí, no, parcialmente, ¿en qué sectores?
No, yo creo que no, definitivamente no, por lo que mencionaba. Lo decía, lo más valioso en el futuro será lo que no se puede automatizar y no puedes automatizar la empatía y ese contacto tan importante que hacen muchos agentes. Creo que lo que sí es que hay ciertos productos muy transaccionales, ciertos productos que son sumamente, digamos, operativos, que eso sí es muy probable que se automaticen totalmente y que son muy commodity. Exacto. Pero sobre todo creo que los agentes, especialmente que atienden empresas, pymes, grandes corporativos, van a florecer. Van a florecer y productos complejos, muy el producto de vida, gastos médicos, probablemente la cotización inicial sea automatizada, pero ya siempre tenemos preguntas, sobre todo en esos productos. Claro. Y ahí es donde el contacto humano, que puede ser virtual, es importante. Claro, te voy a retar a que contestes en un minuto porque nos queda poco espacio de tiempo. También lo hemos comentado, pero sí es cierto que por la inercia, por el sabor tradicional del sector de seguros, va un poco rezagado respecto a otros sectores. ¿Qué podemos aprender de la transformación digital de otros sectores más avanzados y qué nos hace prever que serán las próximas digitalizaciones? O sea, ¿en qué tendría que estar preocupados, enfocados en términos de transformación digital las aseguradoras? Mira, y yo creo hay otra pregunta aquí del público que también está asociada a eso, ¿hay que arriesgarse? Esa es la forma que tenemos que aprender. El sector asegurador sufre muchas veces de parálisis por análisis. Entonces, tenemos que atrevernos, y eso es lo que hacen otros sectores, tienen un rubro, un bloque de inversión para aprender y para equivocarse. Entonces, en el sector asegurador nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos y muchas veces hacemos análisis infinitos para hacer algo y terminamos por no hacerlo. Entonces, hay que atreverse, hay que hacer las cosas bien, no perfectas, y si nos falla, dar la vuelta, ¿ok? Aprender rápido, atrevernos, aprender rápido y superarlo. Olvidémonos de las reuniones para echar culpas. Superémoslo y vamos a lo que sigue. Aquí hay otra pregunta, esta sería más para mí, creo. Se han generado altas expectativas con la robotización y su reducción de costes, pero algunas no se cumplen. ¿Por qué? Sí es cierto. Yo diría que los dos predictores de fracaso en toda digitalización, en toda robotización, la primera es no empezar con un buen caso de negocio, entender el por qué estoy digitalizando. La segunda, derivado del primero, estas soluciones son bastante rápidas de implementar. Es importante que el negocio esté convencido de que lo necesita, entienda el concepto de qué es robotizar, qué es digitalizar, qué se puede esperar. Y tercero, si hay un sesgo de que todo el mundo opina que estas nuevas tecnologías son fáciles de implementar, con prudencia, sobre todo en los primeros caminos, buscar siempre un experto, un partner fuerte, porque en estas cosas la virtud está en los detalles y por el camino hay un detalle que te desmonta todo el proceso de digitalización. Necesitas a alguien, que yo lo he hecho varias veces, para que prevea todas las cositas que puedes hacer en el camino y te guíe para que punta a punta pues la digitalización sea un éxito, que es más, son implementaciones cortas pero intensas en sí mismo, ¿no? Y la última, porque nos quedan 2 minutos. Creo que hay una pregunta aquí, Jauma, de público que me parece interesante. Bueno, todas son muy interesantes. ¿Sí? ¿Cómo podemos incentivar la adopción de la digitalización por parte de los clientes y que usen los canales y servicios digitales que ofrece una organización? Y déjenme compartirles la respuesta, pero no como consultor, sino como cliente. Hay muchas herramientas que son sumamente complejas para usar por parte de los clientes. Escuchen a su cliente, escuchen a los agentes, pidan retroalimentación. Hay muchas herramientas que de verdad necesitas ser ingeniero de la NASA para poder cotizar o para hacer un trámite. Entonces, busquen la retroalimentación de sus clientes y manténganlo simple. Mídanlo por clics. Si la persona no puede llegar al resultado en 3, 4 clics, pregúntense cómo lo podemos hacer diferente. De verdad, y esto se los contesto humildemente como cliente, no como consultor. Hay un sesgo, lo explica muy bien el libro Bank 4.0. Hay un sesgo a hacer innovación por repetición, ¿no? Incrementalmente, tal como estamos, innovar un poco. Estas nuevas tecnologías te permiten hacer innovación por principios o diseño base cero. Si yo fuera un cliente, ¿cómo le hago la vida más sencilla a un cliente? Por ahí es donde hay que empezar, porque incluso por allí empiezas
con el compromiso o involucras a las áreas de negocio. Y aguas abajo, la selección tecnológica secundaria. Pero ya hoy la flexibilidad, la miscelánea de opciones con suficiente grado de madurez que hay en el mercado permite empezar diseñando con base cero. Y tiene razón Rodrigo que a veces el mejor diseño no viene de la persona que viene haciendo lo mismo durante mucho tiempo, ¿no? A veces se necesita una mente fresca que incluso venga de otro sector para decir, si lo puedo hacer con 2 clics, ¿por qué necesito 3? ¿No? Es esto, ¿no? En el sector de seguros tienes la condición de contorno de la regulación, ¿no? Pero más allá de esta condición de contorno, ¿cómo lo puedes hacer, ¿no? Y la última pregunta... Creo que ya no tenemos tiempo. Oigan, pues, bueno, pues mucho gusto, de verdad. Como pueden ver, somos apasionados del tema, estamos a su disposición y bueno, pues sigan estando bien, cuídense mucho y les mandamos un fuerte abrazo desde donde estamos a todos ustedes ahí. Jaume. Me reitero, pues con Rodrigo yo creo que la buena combinación es entender de negocio para tener soluciones de negocio y luego ya pues ver cómo la habilitas tecnológicamente. Esta es la combinación ganadora y por eso también queríamos hacer esta estructura de presentación hoy, ¿no? Y nos reiteramos, ahí están nuestros QRs, nuestros LinkedIns, encantados de seguir las conversaciones porque estaba viendo que siguen llegando preguntas, pero se nos acaba el tiempo, Rodrigo. Muchísimas gracias a la audiencia otra vez por su tiempo y estamos a disposición. Gracias a todos y un abrazo. Bye, bye. Un abrazo.